Vamos a Jeremías un ratito. Jeremías capítulo 31. Es una promesa acerca del nuevo pacto. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mira lo que él dice que va a hacer. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La diferencia entre Israel en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios hoy día. Primeramente, antes de leer, permíteme decir algo. ¿Te das cuenta que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, la mayoría de ellos no eran creyentes? ¿Te das cuenta? Era una nación física, descendientes físicas de Abraham. Y la mayoría, casi todos, murieron en el desierto. En Israel siempre había un remanente, ¿no? Un pueblo dentro del pueblo que de verdad creía. La iglesia no es así. Todas las personas en la iglesia son personas convertidas, regeneradas en la iglesia verdadera. Eso es lo que Dios dice. Vamos a 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Mira, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Cuando Israel salió de Egipto, Dios les dio su ley. ¿Escrito en qué? Piedra. Algo externo. Pero en el nuevo pacto Él dice, no, yo voy a escribir mi ley en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Eso significa que en la iglesia no necesitamos maestros? No. Lo que Él está diciendo es que cada persona de verdad regenerada va a tener un conocimiento correcto de Dios en cuanto a quién es Dios, quién es el hombre y qué significa la salvación. Mira, en la sierra del Perú, aún en la selva, cerca del río Marañón, tribu Aguaduna, tú puedes entrar ahí, un pueblo que ni sabe leer. Y puedes hablar con algunos de los más pobres, los creyentes, y pueden explicarte el Evangelio. Pueden hablar contigo acerca de Dios. ¿Cómo? Porque Dios se ha manifestado a ellos a través del Evangelio y a través de la regeneración de su corazón. Es una obra magnífica. Mira, algo muy importante. Tú vas a la tribu Aguaduna, ¿ya? No saben dónde está el país de Israel. No saben dónde está Europa o África. No tienen conceptos de ninguna de esas cosas. ¿Cómo es que un hombre puede entrar ahí y predicar el Evangelio
Y algunos de ellos escuchan y dicen, sin evidencia, sin la apologética, nada, escuchan el Evangelio y dicen, es verdad, es el Dios verdadero, yo creo. Sufren persecución y no se rinden. Cristo es mi Salvador. ¿Cómo es que tienen esta confianza? Yo te digo, porque Dios ha regenerado su corazón. Dios se ha manifestado a ellos sobrenaturalmente por medio de la predicación del Evangelio. Se puede decir una voz dentro de una voz. No solamente escucharon la voz de un hombre, sino Dios, el Espíritu Santo, testificó a su corazón. Ellos saben que es la verdad. ¿Cómo? Dios les dijo. Hermanos, si perdemos lo sobrenatural de la salvación, no tenemos nada. Yo trato con toda mi mente, con todos mis argumentos, convencer a los hombres para que crean. Pero últimamente, al final, yo sé, es la obra sobrenatural de Dios. Entonces, como un predicador, yo no tengo que vestirme en un traje de payaso. Yo no tengo que crear una iglesia que parece más un circo que una iglesia. Yo no tengo que tener bonita alabanza, yo no tengo que manipular a la gente en esas grandes campañas donde el evangelista dice, mira, en el auditorio vamos a poner personas creyentes en diferentes lugares y durante la invitación ellos van a pasar adelante para que los incrédulos puedan pasar adelante con más facilidad. No tengo que manipular, no tengo que hacer nada, solamente tengo que predicar el Evangelio y Dios va a obrar. Dios va a obrar. Evangelistas que se portan como payasos, que hagan un montón de cosas, inclinan la cabeza, bajan las luces, música bonita, pasa adelante, tu abuela en el cielo está llorando. Y solamente una pequeña oración, ora. No. Cuando un hombre cree en el poder de Dios y el poder del Evangelio, él se para como profeta. Él predica como Ezequiel. Ezequiel, esos huesos vivirán. Tú sabes, Señor. Yo voy a profetizar. Y el Espíritu de Dios va a levantar a los muertos. Hermanos, tenemos que restaurar la dignidad del predicador en el púlpito. No es un hombre de negocio, no es un manipulador de almas, no es un vendedor de un evangelio barato, es un profeta que predica porque él sabe. Si yo me aferro al evangelio verdadero de Cristo, Dios va a obrar y él va a salvar. Él va a resucitar a los oyentes. Ahora, entonces, es una obra sobrenatural. También he dicho que tenemos que redescubrir la verdadera naturaleza de la regeneración. También tenemos que redescubrir la voluntad de Dios para el cristiano y las demandas de discipulado. Vamos a Mateo 28, la Gran Comisión. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que os he mandado. Ahora, hermanos, ¿cómo puede ser? Casi sin falta, si voy a una iglesia evangélica y si predico una norma de santidad o hablo de un mandamiento que el Señor nos ha dado, las personas empiezan a gritar, legalista, legalista, legalista. Sí, hermanos, el Nuevo Testamento no solamente tiene buenas noticias, tiene buenas reglas, principios, sabiduría, mandamientos que debemos tomar en serio. No somos justificados por medio de nuestra capacidad de obedecer a Dios. Dios nos ama por causa de Cristo, por medio de la fe. Y no debemos ser legalistas, pero hermanos, vivir en santidad no es legalismo. Hermano, no solamente acá, en Estados Unidos, Perú, Europa, en Rumanía, todos los lugares. Es horrible cuando un predicador tiene que entrar a la iglesia con sus ojos cubiertos. Porque hay tanta inmoralidad. ¿Qué ha pasado? Somos un pueblo sencillo, hermoso, pero no sensual, decente, decoroso. La Biblia tiene sabiduría y reglas y mandamientos con respecto a todo. Es mi responsabilidad estudiar las Escrituras y someter mi mente a las Escrituras. Someter mis ojos, mis brazos, mis pies, mi cuerpo. Estudiar las Escrituras para ver, Señor, ¿qué quieres de mí? Pero en el día de hoy, si un predicador habla de la santidad, cosas que tenemos que hacer, que debemos hacer, cambios que debemos lograr en nuestra vida, todos comienzan a gritar, legalista. Pero mira lo que dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hay mandamientos. No es legalismo, es simplemente someternos a la voluntad de Dios. Les voy a mostrar un texto que debe asustarnos. Vamos a Mateo 7. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es interesante, en versículo 21, él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De nuevo, Jesús no está enseñando salvación por medio de la fe y obras. Él está enseñando que los verdaderos creyentes, su vida va a ser marcada por su sumisión a la voluntad del Padre. Porque Dios nos ha cambiado y vamos a empezar a vivir de una manera diferente. Poco a poco, la santificación es un proceso que dura toda la vida, pero poco a poco el Señor va
cambiando a todos sus hijos, transformando a cada hijo a la imagen de Cristo. Y en esta transformación, el creyente verdadero, poco a poco, se somete más y más a la voluntad del Padre. Ahora, Él dice en versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Wow. Si yo digo que conozco si yo voy a la Casa Blanca, al cerco, a la puerta, y yo digo, quiero pasar, ¿puedo pasar? No. Pero si yo digo, bueno, yo conozco al presidente Barack Obama, ¿voy a pasar? No. Pero si el presidente sale de la Casa Blanca y me señala y dice, yo conozco a Pablo Washer, ¿voy a entrar? Sí. Tú dices que conoces a Cristo. ¿Cristo te conoce? Porque Él dice que muchos van a decir enfáticamente, Señor, Señor, y no van a entrar. Y Él dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el griego proviene de una sola palabra, anomos. A significa no, nomos ley, sin ley. Ahora, ¿qué significa? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, los que confesaban mi nombre, pero vivían como nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Para el creyente, la ley de Jehová no es gravosa. No es gravosa. Hermanos, debemos tomar esto en serio. En serio. Vamos a Santiago capítulo 1 un ratito. Santiago 1, versículo... A ver. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Estás haciendo esto? ¿Estás conscientemente, no, desechando la inmundicia que hay en el mundo? ¿O estás prendiendo el televisor y permitiendo que entre en tu casa? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Eres hacedor de la palabra? Una vez has hecho un estudio, por ejemplo, ok, Señor, quiero ser hacedor de tu palabra. Entonces, voy a estudiar lo que tu palabra dice con respecto a la boca. Y después de hacer un estudio con respecto a lo que la Biblia dice acerca de la boca, voy a tratar de hacer las verdades o cumplir las verdades que me has mostrado. Señor, quiero saber cómo debo pensar, en qué debo pensar. Entonces voy a hacer un estudio de los pensamientos que agradan al Señor y los pensamientos que no agradan al Señor, y voy a tratar de ser hacedor de la palabra. Señor, un joven quizás dice, Señor, tú dices mucho acerca de las relaciones y el sexo. Entonces voy a hacer un estudio de lo que es tu voluntad con respecto a las relaciones y voy a ser hacedor de la palabra. ¿Ves, hermanos? ¿Somos hacedores de la palabra
por oidores, no más. Hermanos, no quiero herir, pero a veces es necesario. Es necesario que veamos donde hemos fallado, siendo oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. La iglesia en España va a tener un impacto solamente una iglesia santa. El anciano predicador Leonard Ravenhill dijo: todos están buscando una nueva definición del cristianismo. Lo que necesitamos es una nueva demostración del cristianismo. Demostrando la vida cristiana, la vida verdadera, con nuestra vida, con nuestra manera de ser. Y hermanos, les digo que es un proceso, es un viaje, pero de verdad me gusta. No, hay tantas fallas en mi vida, tantas cosas que hay que cambiar, pero es un gozo aprender de la palabra y intentar aplicar lo que has aprendido, tratando de ser en el poder del Espíritu Santo, por medio de la gracia de Dios, un hacedor de la palabra en vez de un oidor de la palabra. Hermanos, no es algo gravoso, es un privilegio y puede ser un gozo, hermanos, un gozo.